Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo al instituto. Y bueno, hoy seguimos con la suerte de tener aquí a la doctora Charlene Curiel. Y bueno, hoy nos va a dar una conferencia. El título es Entre Scratches y Tomas. Y bueno, voy a leer el currículum para los que no la conozcan. La doctora Charlene Curiel estudió la licenciatura en Historia aquí en la UABC, la maestría en el Centro en el CIESAS Occidente y obtuvo su doctorado en el Rural Development Sociology Group de la Universidad de los Países Bajos. Actualmente es docente de la licenciatura en Antropología Social y en los programas de maestría en Sociología del Instituto de Investigaciones Sociológica de la UACJO y como invitada en la maestría en Antropología Social del CIESAS Pacífico Sur. Por varios años realizó investigación en la región mixteca de Oaxaca, concentrándose en los cambios en la relación de género, la construcción de la comunidad, la participación política de las mujeres rurales e indígenas, el ejercicio del poder y la política de la costumbre, y desde hace un lustro realiza investigación en el campo de la antropología de la alimentación, abordando en el ámbito urbano las prácticas y hábitos de producción y consumo alimentario como espacio donde se construye lo social. Recientemente recuperó su interés en torno al vínculo histórico entre las mujeres, la cocina y la alimentación. Se articula con diferentes expresiones de rechazo a las violencias machistas y por el derecho a decidir. Participó en la elaboración del protocolo de atención a víctimas de discriminación y violencia sexual en la UACJO. Es colaboradora de la Escuela para la Libertad de las Mujeres y entre agosto de 2020 y mayo de 2022 condujo el programa de radio Escucha Atenta para Radio Universitaria de Oaxaca. Y tiene muchas publicaciones sobre estos temas, pero les voy a ceder la palabra para su conferencia. Muchas gracias, Charlie. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, pues primero que nada otra vez por hospedarme este mediodía para hacer una presentación completamente distinta a la de ayer, ¿no? Ayer estuvimos platicando más sobre la importancia de hacer historia de las mujeres, las implicaciones que tiene para quienes desde la historia se interesan en los temas de género, en los temas de los feminismos, en los temas del papel de las mujeres en los diferentes procesos históricos, pero también en la vida cotidiana, ¿no? Digamos, en la vida ordinaria, y pues es todavía una historia por escribir, ¿no? Pero bueno, afortunadamente hay muchos avances y ayer se platicó alrededor de eso, ¿no? El día de hoy yo les voy a hacer una presentación que tiene más que ver con, no sé si podemos apagar esta luz por Sara porque no se alcanza a ver el subtítulo de bueno, tampoco ahí se ve muy bien, pero yo le puse a la presentación de hoy Entre Scratches y Tomas, el activismo feminista universitario frente a las violencias de género contra las mujeres, ¿no? No sé si quienes están, algunos de los que están aquí se acordarán que yo hace casi 5 años vine a dar una conferencia que, si mal no recuerdo, se llamó algo así como discriminación y violencia hacia las mujeres en las instituciones de educación superior, en donde yo estábamos planteando más bien cómo las universidades pues se han develado se han develado, no quiere decir que están siendo, sino que se están develando en los últimos años, pues instituciones patriarcales, ¿no? Producto de un orden patriarcal que se materializa, digamos, en una cultura institucional de género, con prácticas, discursos, maneras de organización,
de distribución del trabajo y de las actividades, de las relaciones entre estudiantes, profesorado, académicos, asistentes de investigación, etcétera, pues muy jerárquicas y muy autoritarias, ¿no? La universidad nació así, es decir, no es que esto es del siglo XXI, o sea, así nació como una institución patriarcal, como la conocemos. Sin embargo, en los últimos años está sucediendo algo al interior de la universidad que tiene que ver con una interrogación crítica a ese estado de cosas que llegaron a un tal punto de ser naturalizadas, ¿no? Es decir, así son las cosas en la universidad, las mujeres son minoría, primero numérica y después genérica, es decir, minorizadas, ¿no? Pues lo que hacen las mujeres no aporta, no es importante, ¿para qué leerlas? ¿Qué están haciendo en ingeniería? Que se vayan a estudiar enfermería, que eso es lo que les toca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una serie de, digamos, de dinámicas masculinas y masculinistas también, y pedagogías que sistemáticamente excluyen a las mujeres, ¿no? También hay digamos, la universidad tiene por característica producir conocimiento y difundir conocimiento y divulgar conocimiento con un sesgo androcéntrico muy fuerte, ¿no? Es decir, el conocimiento que tenemos generalmente sobre los hombres y a partir de los intereses, los objetivos, las intenciones, pues que los hombres tienen, pues sobre ciertas temáticas en donde las mujeres generalmente quedamos marginadas o quedamos, digamos, invisibilizadas, y esto es a lo que Mariana Favela Calvillo le llama el sesgo patriarcal del conocimiento, ¿no? Y algo que también yo les platicaba la vez pasada, pues es que, acorde incluso con las mismas encuestas de dinámica de los hogares que justamente detectan la incidencia de la violencia hacia las mujeres, pues descubrimos en la última de estas encuestas, pues que la universidad ya es uno de estos espacios que se suman a lo que nosotras llamamos el continuum de violencias que las mujeres experimentan en su vida, ¿no? Es decir, las mujeres experimentan violencia pues en sus hogares, luego salen a la escuela, y ahorita, por ejemplo, pues hay mucho bullying en las escuelas, ¿no? Hay mucha violencia en las escuelas, en el ámbito escolar de la primaria y la secundaria, andan en el transporte público y se encuentran con el acoso, andan por las calles y encuentran el acoso callejero, y luego tienen novio y empieza la violencia en el noviazgo. Es decir, hay un continuum de violencias que atraviesa y caracteriza la vida de las mujeres, pues por el hecho de serlo, ¿no? Entonces, ese es un poco, digamos, de lo que hablé yo la vez anterior, sobre, pues, estas ay, no sé qué pasó. Ahí está. Okay, esperamos que no se vuelva. Entonces, bueno, frente a eso, pues una serie ya digamos, de gente de la academia, de gente de investigadores, sobre todo investigadoras mujeres, feministas, pues empezaron a un poco interrogarse el hecho de que desde las universidades, pues tenemos muchos años estudiando qué pasa con la violencia, y sobre todo con la violencia que ahora le llamamos de género, pues afuera, ¿no? Es decir, la violencia contra las mujeres indígenas, la violencia contra la población migrante, la violencia del crimen organizado, pero pues sabíamos muy poco, o estábamos ignorando el hecho de que la universidad también era un espacio en donde se ejercía violencia, ¿no? No nada más contra las mujeres, sino pues una serie de violencias también con otras subjetividades feminizadas, contra población de origen indígena, por cuestiones de clase, es decir, por muchísimas otras razones, ¿no? Entonces, yo me voy a concentrar hoy en hablar específicamente de la problemática que tiene que ver, o más bien que deriva, no que tiene que ver, porque no voy a hablar de violencia contra las mujeres en la universidad, sino voy a hablar de la reacción que esta violencia pues ha tenido, ¿no? Entonces, ya nada más para cerrar estas ideas, pues lo que encontramos ya en la bibliografía, porque ya ahorita ya hay mucha bibliografía con diferentes enfoques, cuantitativos, más cualitativos, que lo que tratan es de pues medir incidencia de la violencia o efectos que tiene la violencia en las vidas de las mujeres, etcétera, etcétera. Y pues lo que sabemos es que a las mujeres en las universidades pues las violentan, no digo todos los hombres, sino cualquier perfil de varón, ¿no? Es decir, un maestro, un investigador muy conocido, un asistente de investigación, un estudiante, personal administrativo y de intendencia, es decir, no hay un perfil específico sociodemográfico de es la persona que violenta a las mujeres en la universidad, sino que puede ser cualquier varón, ¿no? En su calidad, obviamente, de un varón
que ejerce una serie de privilegios que la misma universidad, en su manera de organización, digamos, la manera en la que se ha organizado, pues les otorga, ¿no? Entonces, bueno, tenemos profesores de asignatura, pero también profesores de tiempo completo, directivos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este panorama que está muy bien retratado ya, pues en muchísimas publicaciones que hay, está el libro muy conocido de Ana Buquet y Hortensia Moreno, Araceli Mingo, que se llama Intrusas en la Universidad, que justamente habla de la manera en cómo las mujeres se van incorporando en la UNAM entre más crece su presencia, pues más violencia y discriminación sufre, ¿no? Entonces, bueno, ese es un libro como clave, muy importante, digamos, en los estudios que tienen que ver con estas temáticas. Está también un libro que hizo Cristina Palomar Berea en la Universidad de Guadalajara, en donde ella analiza la cultura institucional de género, y ella digamos que señala que si bien está, o sea, es decir, es correcto pensar en la política pública, en los protocolos de atención a víctimas y todas estas cosas de los que también yo hablé en la ocasión anterior, lo cierto es que si no cambia la cultura institucional de género, es decir, esta serie de arreglos, prácticas y discursos que hemos normalizado y naturalizado, que caracterizan las formas en las que nos estamos relacionando entre la comunidad universitaria, pues por más protocolo y por más tribunal y por más comisión investigadora y por más unidad de género, pues va a ser muy difícil que cambie, porque realmente la intención y nuestro objetivo no es llegar a la sanción, es la prevención de la violencia, es decir, es que las cosas no sucedan, ¿no? Entonces, bueno, pues frente a eso es lo que tenemos, hay muchísima bibliografía, si a alguien le interesan estos temas y saber un poquito más, con gusto yo le puedo pasar una lista de bibliografía y materiales que hay que están midiendo, analizando, complejizando el tema de la violencia por razones de género en las universidades, ¿no? Pero yo de lo que les quiero hablar ahora, y bueno, eso tiene que ver un poco con cuáles han sido, digamos, pues frente a este estado de cosas que se ha ido develando en los últimos años, porque pues ahí ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Hay una serie de denuncias, hay una serie de activismo, digamos, feminista al interior de la universidad, que es resultado justamente de la posición que toman las autoridades universitarias frente a ese estado de cosas, ¿no? Es decir, en general, eso no pasa solo en una universidad, pasa en todas las universidades, eso está documentado en todas las universidades de México, de América Latina, y yo me atrevería a decir que del mundo, ¿no? Es decir, que frente a la violencia de género denunciada, las autoridades que tendrían que, pues, hacer algo en consecuencia, pues hacen como que la Virgen les habla y como que esto no está pasando, ¿no? Eso es lo que Hortensia Moreno y Araceli Mingo llaman el intento de tapar el sol con un dedo, ¿no? Es decir, y digamos apelan a una suerte de lo que Magali Barreto en su trabajo llama la sociología de la negación. O sea, esto no está pasando, ¿no? Y esto no está pasando. ¿Y por qué la negación? Pues porque si aceptamos que tenemos esta bronca, tenemos que hacer algo en consecuencia, ¿no? Y esto va a implicar recursos, abrir una unidad, tener abogados, cambiar incluso a lo mejor cuestiones de nuestra propia ley orgánica, es decir, se mete la universidad, digamos, en un proceso de reajustes y de transformaciones, pues que generalmente los patriarcas que la dirigen, pues no le quieren entrar, entonces mejor la negación, ¿no? Eso no está pasando. Entonces, no, las denuncias no se investigan, no se les da seguimiento, inmediatamente las mujeres que denuncian pues son revictimizadas, esto no está pasando, ustedes tienen la culpa, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, las alianzas políticas y sindicales inmediatamente se reactivan. Entonces, bueno, esto pasa en todas partes, insisto, no es un caso de mi universidad o de la universidad o de la UNAM, que es de lo que voy a hablar hoy, o de esto, es decir, en todas las universidades pasa lo mismo, ¿no? Es decir, las reacciones de las autoridades universitarias generalmente son esas, ¿no? Y cuando me refiero a autoridades universitarias me refiero no nada más a la cúpula, sino también a las autoridades de institutos, facultades, ¿no? Es decir, porque hay veces que los casos ni siquiera salen de ahí, ¿no? Es decir, ni siquiera llegan a las instancias como oficina del abogado general, por ejemplo, ¿no? Sino que se dirimen en la dirección de una facultad o en la dirección de una escuela o de un instituto, y esas autoridades deciden hacer caso omiso, ¿no? Y entonces incurrir, pues en lo que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se le llamamos violencia institucional, ¿no? Es decir, la misma universidad
ejerciendo violencia institucional al impedirle a la mujer en cuestión, digamos, acceder pues a su derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Que justamente está denunciando por el hecho de que está siendo acosada, está siendo hostigada, está siendo violentada, cualquier cosa, ¿no? Bueno, entonces, frente a esas reacciones que suceden, pues insisto, en todas las universidades, pues lo que tenemos es, desde hace ya muchos años, pues un activismo feminista o activismo, digamos, activismo estudiantil de un corte nuevo, porque no es el activismo de los movimientos estudiantiles que conocemos, sino de corte nuevo, que pone en el centro el tema de la problemática de la violencia contra las mujeres, incluso en algunas circunstancias, incluso contra las subjetividades feminizadas, y que nos tiene ahora pensando y repensando pues un fenómeno, digamos, que podríamos llamar emergente, que tiene que ver con los activismos feministas al interior de la universidad, ¿no? Esto no quiere decir que no había habido feminismos antes en la universidad, por supuesto que la universidad ha sido un semillero de feministas, ¿no? Es decir, la Academia Feminista en México es una academia muy consolidada desde los años 70, ¿no? Pero ahora de lo que nos estamos dando cuenta, pues es de sobre todo estudiantes, en alianza con algunas maestras, con algunas docentes aliadas, digamos, pues que se activan pues para acompañar a una víctima o a una sobreviviente de violencia o denunciar un caso concreto o tratar de hacer que las cosas se transformen y cambien, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo les voy a comentar es un trabajo colaborativo que hicimos la licenciada en antropología, Rocío Heredia Hernández, que fue mi estudiante, y que hizo una tesis que yo le dirigí, y que les voy a platicar un poquito cómo sale el tema, porque Rocío estaba haciendo su tesis, o sea, estaba estudiando antropología conmigo en Oaxaca, o sea, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y ella quería trabajar el tema de los activismos feministas universitarios, pero se encontró que en su universidad, que es la mía, no existe el activismo feminista universitario, y eso también es una cosa que podríamos discutir, ¿no? Es decir, ¿qué detona en un lugar que haya y en otro lugar que no haya, ¿no? Entonces, pues cuando vio que pues nomás no encontraba colectivas, no encontraba mujeres organizadas, pues se desesperó muchísimo y tenía una amiga en la UNAM y le dijo, pues vente para acá porque aquí hay mucha cosa que está pasando. Y justo le toca llegar en el momento que empieza todo un ciclo de tomas de facultades, que se viene una después de la otra y que termina en la toma de 22 escuelas y facultades en un lapso como de 6 meses, ¿no? Que esto sucede antes de la pandemia, finales del 2019 hacia principios del 2020, ¿no? Entonces, estando Rocío haciendo su trabajo de campo, pues ya como las antropólogas hacemos, pues hacemos diario de campo, entonces está anotando, haciendo una investigación ahí. Regresa a empezar a trabajar y a tratar de darle sentido a todo lo que está viendo, y entonces encontramos, y ahí sí yo me incluyo, pues porque como directora una pues da un poco pistas para dónde ir esquematizando, organizando, ¿no? Y encontramos cosas muy interesantes dentro de digamos, dentro de este fenómeno del que ella traía páginas y páginas de etnografía y de entrevistas, ¿no? Y lo que encontramos es el backstage, digamos, de un activismo feminista que no se ve, porque nosotras vemos las marchas y vemos las manifestaciones públicas, pero lo que no vemos es qué hacen las mujeres cuando están adentro de un edificio que cierran hacia afuera, ¿no? Entonces, eso sí le tocó ver a ella, es decir, las múltiples prácticas organizativas que se empiezan digamos, se activan, pues para mantener una medida, una estrategia para ejercer presión ante las autoridades. Es decir, la toma de una facultad es el extremo de una, digamos, de una serie de que una puede empezar con una batucada, luego ir con un scratch, poner un tendedero, ¿no? Es decir, hay una serie de cosas, abrir un perfil en Facebook y estar denunciando cosas, pero la toma, o sea, obstaculizar el desarrollo de las actividades académicas y docentes, pues eso ya es otro nivel, ¿no? Y también implica otro tipo de preparación, ¿no? De preparación y de organización, ¿no? Al interior de estos grupos y de estas colectivas, ¿no? Entonces, esto también nos permitía interrogar un lugar común que tiene que ver con cómo se ve el feminismo, ¿no? Porque cuando una piensa en el feminismo, pues piensa en las fotos de las marchas del 8 de marzo, donde todas las chavas están con sus pañuelos verdes, con sus pañuelos morados, o con el pelo pintado de cierto color, y sus tatuajes y sus pancartas, pero nadie se imagina el feminismo
con unas chavas en un salón de clase, barriendo y limpiando y poniendo sleeping bags porque ahí van a dormir, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo se ve el feminismo a través de prácticas organizativas que no están en el espacio de lo público, ¿no? Entonces, el trabajo que Rocío empezó a hacer, pues nos llevó un poco, en términos como de la colaboración que tuvimos, yo como directora y ella como estudiante, a hacer una historia, pues, del activismo feminista en la universidad, ¿no? Es decir, que el activismo de las tomas, o sea, es decir, lo que ella estaba viendo en las tomas, pues no empezó en el 2019. Era una historia que venía de por lo menos 10 años y que tiene que ver, pues, con las colectivas que se fueron organizando alrededor de eventos absolutamente trágicos, ¿no? Como el asesinato de Ali Desiré en el 2009, que da forma a la colectiva Ali Somos Todas. Después una denuncia contra un profesor de filosofía y letras que resultó ser todo un caso, que fue el de Arturo Noyola. Después se van articulando varias colectivas de la UNAM y de la UAM y surge la red No Están Solas. Esta misma red organiza en el 2011 un escrache así, pero magnánimo, a Arturo Noyola. Ustedes saben que los scratches pues son este tipo de denuncias públicas, ¿no? En donde se señala a una persona por alguna actitud discriminatoria o violenta y se ponen sus fotos y se ponen testimonios y entonces se hace una denuncia que digamos que escapa obviamente los canales de lo institucional o de lo que entendemos por legal, etcétera. Y en el 2015 la misma red organiza otro escrache con tendedero y cacerolazo contra Víctor Hugo Soto Flores. Ya para el 2016 se organiza lo que fue el primer paro feminista de 24 horas en filosofía y letras, en coordinación con una convocatoria que venía de Argentina, que se llamaba Ni Una Menos, que sucedió un 24 de abril, que no sé si recordarán que le llamaron el Día contra las Violencias Machistas. Y también surge el hashtag Mi Primer Acoso, que derivó pues en una serie de testimonios que las mujeres dieron de cuál había sido su primera experiencia de acoso, y luego hubo un investigador no recuerdo si el CIDE, que hizo un vaciado de todos estos datos y reunió una serie de información absolutamente escandalosa, porque, por ejemplo, él lo que ve, porque ese hashtag obviamente fue usado por miles y miles de mujeres que narraron su primera experiencia de acoso, y ahí se veía, por ejemplo, él lo que hizo fue como sacar promedios, ¿no? Es decir, el promedio de la edad, ¿no? Es decir, a qué edad empiezan las mujeres a ser acosadas, y era la escandalosa edad de los 4 años, por ejemplo. Entonces, es decir, un señor en el camión me agarró la pierna mientras yo estaba con mi mamá, mi tío en una comida, es decir, cosas absolutamente así increíbles, ¿no? En términos como de la violencia y de la pederastia y pedofilia, digamos, que ya se expresaba, ¿no? Y luego el promedio, por ejemplo, de en qué espacios, ¿no? En qué espacios sucedía el primer acoso. El primer acoso generalmente sucedía en el espacio de lo público, ¿no? Es decir, en la calle, en el camión, en el metro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, mi primer acoso fue un hashtag muy potente que empezó a develar también, pues que además, nada de esto, o sea, es decir, que el tema del acoso en la universidad, pues no era una cosa solo de la universidad, pero además muchas mujeres empezaban su testimonio diciendo, yo nunca le he dicho esto a nadie, ¿no? Es decir, la idea de que las mujeres vivimos con nuestras experiencias de acoso o de violencia de índole sexual, pues en el silencio y la soledad, ¿no? Entonces, bueno, esto que estoy diciendo es importante para lo que les voy a decir después, ¿no? En el 2017 asesinan adentro de la UNAM, a Leslie Berlín Osorio, y obviamente, no sé si recuerdan ustedes ese caso, fue un caso muy sonado, pero las autoridades universitarias también se lavaron las manos, la empezaron a revictimizar, intentaron secundar la versión de que había sido un suicidio, es decir, una actitud de la UNAM verdaderamente vergonzosa, digamos, de las autoridades de la UNAM en ese momento, que obviamente fortalece y densifica la organización de las estudiantes, pues que están absolutamente molestas pues, por la actitud que tiene la universidad con respecto a eso, ¿no? Esto hace que se continúen paros y se fortalece la organización feminista en torno a la violencia contra las mujeres, y ahí surge el hashtag Si Me Matan, que no sé si también recuerdan algunas de ustedes este hashtag, ¿no? Que era Si Me Matan,
será porque me gusta beber en las noches y salir con mis amigas, ¿no? Si me matan es porque uso tatuajes y soy lesbiana, si me matan es porque, ¿no? Es decir, las razones por las que en este país nos pueden matar a las mujeres, ¿no? O sea, es decir, no necesitamos ser integrantes del crimen organizado o incorporarnos a las filas del ejército para que alguien nos mate, ¿no? Es decir, nos pueden matar por lo que sea, ¿no? Por tomar el transporte público en la noche, ¿no? Bueno, después de esto viene un asesinato en el CCH Oriente. El CCH son las como preparatorias incorporadas de la UNAM. Una bala perdida mata a Miranda Mendoza Flores. Bueno, dijeron que era perdida, nadie supo nunca el motivo por el que esta chica muere dentro de su salón de clases víctima de un balazo. Y de ahí surge la Asamblea Interuniversitaria de Mujeres. Ya para el 2019, esta Asamblea Interuniversitaria de Mujeres, pues como su nombre lo indica, ya convoca colectivas de diferentes partes de universidades, de diferentes universidades de la Ciudad de México, ¿no? O sea, la UACM, la UAM en sus diferentes campus, la UNAM, me parece que hasta la ENA, es decir, diferentes universidades y centros de formación, pues contribuyen, digamos, a la creación de la asamblea a partir de las colectivas, ¿no? Y en el 2019, pues surge el Me Too, que como ustedes se acordarán, pues fue un hashtag que surge en Estados Unidos, primero para denunciar acoso, hostigamiento y violencia de índole sexual, sobre todo en el ámbito de la industria del cine, y después pues se traslada al Me Too pintores, Me Too directores de cine, Me Too docentes, Me Too no sé qué, y pues ahí salió embarrado pues media UNAM prácticamente, o sea, un montón de gente, y a partir de ahí surgen las colectivas Me Verás Organizada de la Facultad de Ingeniería, el Frente Estudiantil Médico y Mujeres Organizadas de Derecho, ¿no? Bueno, la organización al interior de las universidades pues también ha tenido, o sea, es decir, no nada más la violencia y los casos de violencia generan, digamos, en las autoridades universitarias pues una animadversión, sino que el activismo también genera una animadversión. Es decir, las autoridades pretenden que las mujeres no hablen, y si hablan, pues que no se quejen, ¿no? Y que no se organicen para quejarse porque no les hacemos caso, porque no les hacen caso, ¿no? Entonces, la organización estudiantil, pues lo que nos está revelando en términos de la reacción que tienen las autoridades frente a las expresiones de activismo y de organización de las chavas, pues revela pues, su carácter sexista, misógino y patriarcal, ¿no? Nos habla también, pues, obviamente, el activismo feminista lo que va a empezar a hacer es a animar a que más mujeres decidan señalar, decidan acusar, decidan denunciar, porque ya se está empezando a formar una suerte como de acuerpamiento, ¿no? Como decimos en el feminismo, en donde las mujeres ya ahora sí, pues, se sienten que no están solas, ¿no? Como dice nuestra famosa consigna que gritamos siempre, ¿no? Que no están solas. Entonces, lo que va revelando es esto. Las autoridades universitarias no saben generalmente cómo reaccionar frente a estos activismos, y los varones pues también reaccionan negativamente, ¿no? Es decir, en el que, digamos, hay una suerte de despliegue de fuerza de los varones por temor, pues, a estos cuestionamientos que este activismo feminista está planteándoles en términos de sus privilegios en tanto varones, ¿no? Es decir, el activismo feminista contra la violencia, que digamos que esa es su razón de ser, es decir, es un activismo feminista que generalmente está organizado justo para denunciar la violencia contra las mujeres, pues está intentando interrogar y cuestionar, pues, esta jerarquización, ¿no? De privilegios, de recursos, de capitales, pues en donde los varones, pues están en una posición de poder, mientras que las mujeres y otras subjetividades feminizadas, como la población LGBT, etcétera, pues quedamos en un nivel de menor, digamos, jerarquía, y por lo tanto, pues no gozamos, digamos, de los mismos derechos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de bueno, es que no quiero leer lo que está en las digamos, lo que está diciendo ya la bibliografía especializada alrededor del feminismo universitario, pero digamos que hay toda una discusión en relación hacia el feminismo universitario. Bueno, evidentemente el feminismo universitario está abrevando de un feminismo pues más amplio, ¿no? Es decir, buena parte a mí no me gusta usar las olas, no soy fan de la periodización de las olas,
pero hay quienes dicen que este es un feminismo de cuarta ola, que le llaman ahora, ¿no? Entonces, independientemente de que claro, podamos hablar o no de por qué no nos gustan las olas a algunas personas, pero bueno, estamos hablando de que sí es un feminismo que evidentemente dialoga e interactúa y se articula pues con movimientos más amplios, ¿no? Entonces, las demandas de los movimientos feministas afuera digamos, del espacio de lo público, digamos, el que podemos ver en el 8 de marzo, es decir, en estas fechas emblemáticas, etcétera, está siendo trasladado y reactualizado al interior de las instituciones de educación superior, pues justamente para develar, ¿no?, el carácter patriarcal, sexista y jerárquico que tienen las universidades, pues como cualquier institución patriarcal que tenemos en las sociedades patriarcales, ¿no? Es decir, la universidad no podría no ser patriarcal si tenemos Estado patriarcal, derecho patriarcal, ciencia patriarcal, y pues no podría ser diferente, ¿no? Entonces, bueno, justamente pues las problemáticas en torno a la violencia de género que se viven al exterior de las universidades, pues no están separadas de lo que acontece al interior de las universidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues las mujeres organizadas y su acción política pues surgen como espacios alternos a los espacios institucionales, que son los que silencian las voces y omiten sus problemáticas, ¿no? Es decir, ante la falta de cauces institucionales para dirimir estos problemas de una manera que yo creería que para la universidad sería más sencillo hacerlo, pues las mujeres se ven forzadas entonces a organizarse y a implementar pues una serie de estrategias que, como les dije hace ratito, pues llegan incluso hasta el cierre de instalaciones, ¿no? Entonces, bueno, algunos aspectos clave, digamos, del activismo feminista en la UNAM que fueron detectados en ese trabajo de campo realizado durante las tomas, que son los que justo quisiera compartir básicamente era lo que quería realmente compartir con ustedes, tiene que ver con varios aspectos que me gustaría mucho que después pudiéramos platicar, ¿no? Porque hay mucha discusión en torno al activismo feminista en relación a otras problemáticas que hay en los activismos feministas no universitarios o que están fuera de la universidad, ¿no? En el caso por ejemplo, de la UNAM, en el caso de la Asamblea Feminista surge justamente como una opción o alternativa que se plantea una vez que las mujeres son calladas e invisibilizadas en las asambleas mixtas, ¿no? Es decir, lo que narra, digamos, la etnografía de Rocío es que la chava le está contando, pues que ellas participaban en un movimiento estudiantil mixto, de repente una de ellas detecta que ahí está una persona que la acosó y quiere que esta persona abandone la sala porque no tiene nada que estar haciendo ahí. Entonces se arma una trifulca en relación a si este joven estudiante que acosó se puede quedar o no se puede quedar. Sus compañeros obviamente lo defienden y entonces se genera ahí una bronca en la que terminan las chavas saliéndose de la reunión y entonces toman la decisión de nuestras asambleas no pueden ser mixtas. O sea, no podemos nosotras creer que estos jóvenes y que se están organizando en un movimiento estudiantil para, no sé, marchar por Ayotzinapa o cualquier otra cosa, les interesan pues nuestras denuncias y problemáticas que tienen que ver con el tema de las violencias, ¿no? Entonces deciden formar la Asamblea Feminista y así surge, digamos, la Asamblea Feminista la Asamblea Feminista en la UNAM, ¿no? Entonces el separatismo, que en ciertos sectores pues lo podemos criticar mucho, ¿no? Porque es decir, yo soy una crítica del separatismo en cierto modo, para ciertos aspectos, digamos, de la lucha feminista, de las luchas antipatriarcales, pero en este caso termina convirtiéndose en una estrategia de seguridad para ellas, ¿no? Pero además de seguridad en términos de que van a estar en un espacio en el que sí van a poder hablar, ¿no? Es decir, que sí van a poder ser escuchadas y sí van a poder decir las cosas que quieren decir, sin que estén otras personas, sobre todo varones, minimizando la importancia de las cosas que a ellas las llevan a este tipo de espacios para organizarse y para la movilización, ¿no? Entonces, bueno, en el 2016, cuando surge la Asamblea Feminista, pues se integran distintas colectivas que justo querían denunciar la violencia en la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí se vota, digamos, en mayo del 2016, pues que la Asamblea sería separatista, ¿no? Esto pues nos lleva obviamente a una serie de cuestionamientos en torno, por ejemplo, la participación de las mujeres trans
en estos espacios, ¿no? En el caso de las tomas, por ejemplo, que Rocío le toca etnografiar y que observa, y el material que yo leí, yo no encontré rasgos de transexclusión, ¿no? Es decir, estaba muy claro que el separatismo estaba única y exclusivamente orientado a varones cisgénero, ¿no? Porque incluso había tomas a las que podían entrar hombres trans, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pero lo interesante es que el del mismo activismo estudiantil feminista, pues se dirime, ¿no? Al interior, digamos, de las prácticas organizativas, tensiones que ya de por sí están presentes, pues en los movimientos feministas de calle, ¿no? Digamos, más amplios, ¿no? Y que también tienen que ver, pues, con discusiones que incluso tenemos en la academia, ¿no? Es decir, de los feminismos más de corte liberal, ¿no? De corte que les llamamos blancos, ¿no? Versus, o en oposición a, pues, feminismos más de corte descoloniales, interseccionales, etcétera, ¿no? Pero lo que encuentra Rocío es que por lo menos para el 2020, o sea, para cuando estaban sucediendo las tomas en la UNAM, el separatismo solo hacía alusión a la prohibición de ingreso a varones cisgénero heterosexuales, ¿no? Bueno, otra cosa bien interesante del activismo feminista, digamos, etnografiado en este trabajo, tiene que ver con la generación de espacios. O sea, las chavas siempre están hablando de generar espacios, ¿no? Y que abrir espacios y que generar espacios. A mí me llamó mucho la atención cuando leía el material que tenía Rocío, yo le decía, aquí hay algo interesante, ¿no? Porque obviamente no están hablando de un lugar físico, ¿no? Es decir, obviamente no, o sea, están hablando de espacios que tienen que ver con la manera en cómo acuerpan, se reúnen y qué es lo que hacen en esos espacios, ¿no? Qué tipo de intereses y demandas tienen, y que son espacios que se abren específicamente para como darle causa al activismo feminista, ¿no? Entonces, en el caso de, digamos, generar espacios, pues el espacio en el activismo feminista, pues se ve así, ¿no? Es decir, los espacios feministas son eso, es decir, un salón convertido en una cabina de radio desde donde se transmite un programa, un taller, incluso, no sé, una serie de pintas, ¿no? Es decir, la intervención, digamos, del espacio público, pero que ya es reapropiado, ¿no? Por las pintas, por la puesta de murales, por la puesta de mantas, ¿no? Entonces, el activismo feminista nos pone también frente, bueno, que esto es una discusión que se tiene mucho, sobre todo en la sociología, y que se tiene obviamente mucho en la geografía, ¿no? Y que tiene que ver con justamente, pues, que el espacio, pues, obviamente trasciende su dimensión física o geográfica y que tiene más que ver, pues, con las relaciones y los vínculos y las interacciones sociales, pues, que se generan en cierto momento y cierto lugar, ¿no? Entonces, el activismo feminista, pues, tiene, digamos, esta apertura de espacios y que está muy relacionado a que sean espacios en donde las mujeres se sienten seguras, ¿no? Es decir, son lugares, son espacios de socialización y de interacción en donde, pues, no hay juicios, no hay revictimización, se puede hablar de lo que pasa, se puede compartir la palabra, etcétera, ¿no? Otra cosa que me parece muy importante digamos, de lo que nos está diciendo ahora el activismo feminista en las universidades y que deriva, digamos, también de parte del trabajo que les estoy platicando, tiene que ver con cómo mantener viva la memoria de los agravios, ¿no? Que esto también dialoga mucho, pues, con otros movimientos sociales, pues, que justamente en su afán, ¿no?, de lograr verdad y justicia, apelan mucho a la memoria, ¿no? Es decir, no se nos puede olvidar lo que está sucediendo, ¿no? Lo que está pasando. Entonces hay, digamos, dentro de las prácticas organizativas y de las acciones políticas muy concretas, pues siempre muchas referencias en torno a mantener viva la memoria de los agravios, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada año, cada vez que se cumple un año del asesinato de Lesbi, que sucedió en la UNAM, ¿no? Al lado de un teléfono, una cabina de teléfono público, se hace un altar, se llevan flores, hay una suerte como de reunión, va la madre, que ya se ha convertido en una señora muy conocida dentro del movimiento feminista por haberse convertido en una defensora de los derechos de las mujeres, pues justamente porque le asesinaron a su hija, la señora Araceli Osorio. Entonces va la señora Araceli, las chavas se ponen a bordar, hacen no, es decir, hay una serie de cosas que suceden cada año en el aniversario luctuoso de Lesbi, ¿no? Y esta es una manera de estar manteniendo vivo ese recuerdo porque, pues,
es lo que yo leía en el material etnográfico, digamos, recuperado en esas fechas, la idea de que adentro de la universidad te puedan matar es algo que afectó muchísimo a las mujeres en la universidad, ¿no? Es decir, fue algo que, no quiero usar la frase de las atravesó, ya tuvimos una plática ahí sobre el quemó mi atraviesa, pero sí, o sea, las marcó, digamos, ¿no? Es decir, pensar que en ese espacio también te puede pasar algo tan horrible como eso, pues, ¿no? Que no puedes salir viva de la universidad. Entonces, la idea de, como una estrategia además de llegar a la verdad, a la justicia, no nada más en el caso de Lesbi, sino en todos los otros casos, pues, de agravios cometidos, ¿no? También al interior de la universidad, como el asesinato de la chica en el CCH, por ejemplo, que sucede un año después, ¿no? Entonces, esto también me parece muy importante porque también dialoga mucho, pues, con otros movimientos sociales, pues, y sobre todo ahorita en México, sobre todo pienso en los movimientos de personas que buscan, de familiares que están en búsqueda de sus familiares desaparecidos, ¿no? Pues los padres y madres de los 43 normalistas, que ya son un movimiento social en sí mismo en términos de todo lo que generan a su alrededor y, digamos, y el impacto que han tenido, y que tiene que ver, digamos, en un país como que tenemos 98% de impunidad en todos los casos de este tipo, ¿no? Que ya son crímenes de lesa humanidad, ¿no? Como la desaparición forzada, por ejemplo, pues tenemos, digamos, tenemos la obligación, ¿no? De mantener viva una memoria de los agravios, pues para intentar que no se repitan, ¿no? Y también, pues evidentemente, para seguir en la demanda de la verdad y la justicia. Entonces, como pueden ver acá, pues hay una serie de nombres que ya no son ni siquiera mujeres de la universidad, ¿no? O sea, son mujeres que fueron, Digna Ochoa, por ejemplo, ¿no? Esta mujer defensora de derechos humanos, que fue asesinada en su oficina, era una activista, ¿no? Que estaba llevando casos en Guerrero. Está Betty Cariño, que fue asesinada en Oaxaca, de hecho, yendo hacia la zona de los Triquis. Entonces, bueno, ya se hace ahí digamos, se juntan, digamos, una serie como ya no es nada más las mujeres en la universidad, sino todas las mujeres que han sido agraviadas, digamos, en su integridad como personas y a quienes no se les han garantizado ni los derechos a la vida, ¿no? Bueno, y las tomas, pues ya como les decía hace ratito, que terminan, bueno, que son, digamos, una suerte como de último recurso que el activismo feminista universitario al que está recurriendo. Estas tomas sucedieron, como les dije, entre 2019 y 2020 en la UNAM. Unas se extendieron incluso hasta después de que empezó la jornada de sana distancia y que les exigían que se salieran de los edificios por la cuestión del virus, porque ya pues entramos en el COVID, ¿no? Pero si ustedes recordarán, el año pasado, creo que como para alturas de abril, mayo, la UAM entró en una serie de tomas y de huelgas que terminó en todas las sedes de la Universidad Autónoma Metropolitana tomadas por asambleas feministas, ¿no? Entonces, digamos que está siendo un recurso, pues, al que se llega, pues ya en el extremo, ¿no? Es decir, ya en la desesperación, digamos, ¿no? O sea, yo creo que, nadie quisiera estar viviendo en un edificio de una universidad por 6 meses, ¿no? Y ahorita, pues, van a ver por qué. Lo que tenemos de material etnográfico, pues nos señala, que esa es la parte que a mí me inspiró mucho, ¿no? Para reflexionar en torno a los activismos universitarios feministas, pues tiene que ver con cómo se sostienen las tomas, ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás de una acción política de esa envergadura que dura tantísimo tiempo y cómo se hace posible, ¿no? Esta toma. Entonces, bueno, lo que tenemos en la descripción densa, además del trabajo etnográfico, pues es que las chavas, una vez que cierran el edificio, pues tienen que empezar a organizar los espacios, ahora sí los espacios físicos, es decir, en dónde vamos a cocinar, en dónde vamos a dormir, en dónde vamos a tener un área para el taller, en dónde vamos a lavar nuestra ropa, en dónde vamos a lavar nuestros trastes, en dónde nos vamos a duchar, porque evidentemente pues hay facultades en donde obviamente no hay regaderas, entonces hay que hacer, o sea, todo ese trabajo de cómo nos vamos a organizar para garantizarnos las necesidades básicas, ¿no? O sea, tenemos que comer, tenemos que dormir y pues nos tenemos que duchar, pues de vez en cuando, ¿no? A lo mejor no diario, pero de vez en cuando, ¿no? Actividades, pues, que llamamos de reproducción, ¿no? Es decir, las actividades el trabajo de la reproducción del día a día, ¿no? ¿Quién va a ir a traer comida?
Es decir, ¿quién va a salir de la toma a traer comida? ¿Cómo nos vamos a abastecer de comida? ¿Qué tipo de organización también hay afuera que garantiza que les llegue alimento, agua, etcétera, a las paristas, ¿no? ¿Cómo organizamos el tiempo libre? ¿Quién le toca limpiar? ¿Quién le toca lavar? ¿Quién le toca cocinar? ¿No? Es decir, todo ese tipo de cosas que no vemos, ¿no? Cuando vemos una toma, pues vemos el edificio cerrado con una serie de pancartas, pero no vemos lo que hay atrás, ¿no? Pues atrás hay una organización del día a día que garantiza, pues, la reproducción y la satisfacción de necesidades básicas, pues, de las paristas, que además, en ningún caso, según la información, pasaban de 10 paristas, ¿no? Y bueno, estos son fotos del interior de una de las facultades. En este caso, las facultades visitadas, digamos, durante las tomas fueron la de Filosofía y Letras, la de Arte y Diseño y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Entonces, bueno, decía yo, el trabajo colectivo, ¿no? Es decir, hay que organizarse, hay que, de manera lo más horizontal posible, distribuir las actividades, pero algo que encontramos bien interesante es el trabajo emocional. Es decir, allá dentro de la toma, pues las chavas están todo el día, por muchas semanas, ¿no? Y obviamente empieza un intercambio, digamos, digamos una suerte como de apertura de espacios, pues de socialización de por qué están ahí, ¿no? Es decir, ¿qué tiene a las mujeres paristas ahí? Entonces, lo que fuimos descubriendo a lo largo, digamos, de la información y de los datos recabados, pues es que las chavas se van convirtiendo en una suerte de sostén emocional entre ellas, ¿no? Es decir, ahí no hay psicólogas, ¿no? Ahí hay chavas que estudian literatura, que estudian historia, que estudian ciencias políticas, que estudian sociología, que vienen muchas de ellas de contextos ya de por sí violentos, ¿no? En términos, pues, del barrio en el que viven, de la comunidad de la que vienen, de la familia, y luego llegaron a la universidad, muchas de ellas incluso primera integrante de su familia que llega a la universidad, por ejemplo, y se encuentran, pues, con que la universidad es súper violenta, y ya tuvieron ellas una experiencia de violencia, o su amiga, su mejor amiga tuvo una experiencia de violencia, ¿no? Entonces se convocan, digamos, estos espacios como un lugar de trabajar las emociones y de ir adquiriendo una serie de habilidades que tienen que ver con pues la escucha activa, ¿no? Es decir, escuchar, compartir el dolor, compartir el sufrimiento, compartir el agravio, compartir la forma en la que ellas se van sintiendo, y colectivizar, digamos, el dolor y romper el silencio, pues hace que se pongan las emociones en el centro, ¿no? Del activismo. Es decir, estamos aquí por lo que sentimos, ¿no? La indignación porque las autoridades no nos hacen caso, el agravio y la violencia a la que fuimos sometidas o sujetas por un maestro, un profesor, no sé, mi novio, etcétera, no sé. Y eso a mí me parece súper interesante, pensando en, pues, todas estas discusiones que tenemos alrededor de lo que Benadas, pues, llama la antropología del dolor, ¿no? Es decir, antropología del dolor, antropología del sufrimiento, que nos habla de que el sufrimiento y el dolor no son producto de una experiencia individual, ¿no? Es decir, nadie sufre porque sufre de adentro para afuera, ¿no? Sino que hay cosas afuera que provocan el sufrimiento de las personas, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, en este activismo feminista, que no es el que vemos normalmente, pues, cuando vamos a las marchas, lo que tenemos es una toma de conciencia de lo importante de hablar, ¿no? Por eso yo decía hace ratito que frente, digamos, a las estrategias de silenciamiento institucionales, y que también son las del Estado, cuando una quiere ir a un ministerio público y lo que hacen es tratar de que no denuncie a nadie, porque para qué se meten en esa bronca, es decir, es una estrategia de silenciamiento. Acá estamos hablando de un proceso, digamos, de justamente romper el silencio y colectivizar el dolor, ¿no? Es decir, reconocer las vulnerabilidades que estamos viviendo, no como actitudes voluntarias de yo sufro porque me la paso mal yo conmigo misma, sino porque hay una serie de condiciones, ¿no? Ahí que están ahí, estructurales, de la cultura institucional de género, de la manera en cómo nos hemos organizado a lo largo del tiempo, y que hacen que estas mujeres, pues, tengan y sientan estas emociones, ¿no?
Entonces, la importancia del testimonio, bueno, en estos casos, en el trabajo de Rocío, pues hay muchísimas chavas compartiendo, pues, qué fue lo que les pasó, ¿no? Es decir, cuál fue su experiencia, qué fue lo que les pasó, y están también, pues, las respuestas de contención, ¿no?, que suceden ahí. A mí me llamaba mucho la atención leer todo este material, porque yo decía, ninguna de estas chavas tiene las herramientas para, es decir, ninguna de estas chavas tiene las herramientas profesionales para hacer esto, ¿no? Es decir, hay una serie de saberes y de recursos a los que están, digamos, apelando, ¿no? De repente salía el tema de que la abuelita de una de ellas tomaba cierta hierba para sentirse mejor y tranquilizarse, ¿no? Que entonces iban a buscar tal hierba, ¿no? Y entonces preparaban algo para que todas tomaran algunas hierbas así. O sea, es decir, había de repente, salían ahí cosas como de la retaguardia, ¿no?, que tenía que ver con cómo podemos tratarnos mejor aquí adentro e ir sanando, porque ese es un poco el objetivo que descubre Rocío, un poco de lo que tienen que ver. O sea, es decir, estos espacios y estas tomas terminan siendo lugares en donde las mujeres, después de tanto tiempo de estar ahí, ya entran de una manera y pues evidentemente salen de otra, ¿no? Es decir, en términos de la búsqueda justamente de sanación, ¿no? Entonces, esto nos llevó bueno, es una de las cosas que hemos estado trabajando, que tiene que ver con el concepto de Miriam Jimeno, que es una antropóloga colombiana, que ha trabajado con gente víctima de desplazamiento forzado por el conflicto en Colombia, que ya saben, pues, que ese conflicto duró, pues, muchísimos años, y pues ha causado muchísimo sufrimiento en pues, muchísimas comunidades colombianas, indígenas, no indígenas, rurales, urbanas, etcétera. Y bueno, Miriam Jimeno acuña un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de las comunidades emocionales. Y ella lo que dice es que las comunidades emocionales son comunidades de sentido y afecto que enlazan personas y sectores distintos y aún distantes, en los cuales el dolor ocasionado trasciende la indignación y alimenta la organización y la movilización, ¿no? Entonces, a mí me hace mucho sentido pensar los activismos feministas universitarios, pues, como generadores, digamos, de comunidades emocionales, ¿no? Es decir, más allá pues, de lo que vemos en términos de su estridencia, de su creatividad, de su rabia y su indignación, que eso es generalmente la emoción que más se revela, ¿no? Es decir, la indignación y la rabia. Una vez que una ve el backstage, digamos, de este activismo feminista, pues lo que vemos son las emociones, ¿no? Ese otro tipo de emociones que son como además menos permitidas, ¿no? Porque si las mujeres nos enojamos, no está mal, ¿no? Porque viejas gritonas, histéricas, no sé qué. Pero si lloramos, pues también, ¿no? Viejas chillonas que no aguantan. Entonces son, o sea, siempre nuestra reacción emocional siempre va a ser negativa, pues, ¿no? Entonces a mí me parece bien interesante pensar que los activismos feministas en la universidad están interrogando esa presunción, ¿no? Digamos, de frialdad objetiva, ruda y racional, frente a la idea de poner las emociones en el centro y problematizarlas pensando de qué manera esto nos moviliza, es decir, no nos neutraliza, ¿no? O sea, no nos para, ¿no? El sufrimiento y el dolor nos puede activar y podemos organizarnos y con esta organización ejercer una presión que realmente pueda llegar a transformar esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se constituyen las comunidades emocionales en el activismo feminista? Pues justamente en el proceso de narrarle al otro, o a la otra en este caso, ¿no?, un sufrimiento vivido y lograr que ese otro se identifique con ese sufrimiento, ¿no?, a través de un relato, de una narrativa. Y muchas veces las chavas hacían al interior de las tomas tallercitos en donde dibujaban algo y luego explicaban, ¿no?, o escribían una historia en tercera persona, ¿no?, como esto le pasó a otra persona, ¿no?, y luego la leían entre todas, ¿no?, es decir, yo leo tu cuento, tú lees el mío, ¿no?, es decir, este tipo de cosas. O se tomaban una foto, es decir, se hacían un retrato y luego lo intervenían y decían, ¿no? O hacían un cuerpo gigante y decían, a mí me duele aquí, a mí me duele, entonces, ¿de dónde nos duele en el cuerpo, no? Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, a veces es una narrativa escénica, porque también hacían a veces como cosas de teatro, ¿no? Cosas de danza, etcétera. A veces es una narrativa política. Y esta narrativa política justo adquiere un verdadero efecto cuando construye una comunidad emocional, dicen Jimeno y MacLeod, ¿no? Es decir, cuando el dolor de la víctima no queda particularizado en la víctima, sino es extendido a otras audiencias que permiten identificar y conmoverse profundamente, y que es un vínculo político y no simplemente una compasión momentánea, ¿no? Entonces,
lo que vimos, ¿no? que sucedía en este backstage que le llamamos nosotras de las tomas, ¿no? De estar encerradas en las facultades pues por tantas semanas. No sé si aquí tengo las fechas de cuándo terminaron las tomas, pero no, eso ya es la última. Entonces, lo que vimos pues es que hay una, digamos, los espacios se convierten, bueno, no se alcanza muy bien a leer la parte de arriba porque está en negro, pero bueno, todo lo que organizan al interior de estos espacios, pues van de la administración de páginas virtuales y llamados asambleas, hasta coordinar una serie de cosas que están, digamos, como bazares, talleres, proyectan películas, hacen cines debates, y hay compañeras que van y se solidarizan y apoyan durante el día, pero no se pueden quedar a dormir, ¿no? Porque son mamás, por ejemplo, porque están cuidando a una familiar enfermo, entonces hay también una entrada y salida. Algo que se me olvidó decir que me parece súper importante también es cómo las paristas se deben organizar para garantizar su seguridad. Y ese es otro tipo de trabajo también, ¿no? Es decir, había veladoras, digamos, ¿no? O sea, no todas se pueden ir a dormir, porque hay alguien que se tiene que quedar despierto vigilando, porque además las autoridades de la universidad, pues sí les mandaban, obviamente, pues vigilantes, gente que fuera a ver qué estaban haciendo, gente que las amedrentara, las dejaban sin electricidad, ¿no? Les apagaban los switches, les bajaban los switches. Entonces, había siempre que estar muy atentas. Y algo también súper importante de lo, digamos, que también olvidé mencionar, es que están cubiertas y usan un nombre que no es el suyo. Entonces, para la estudiante que estuvo allá adentro, pues me dijo, porque yo le decía, no, envíales tu tesis, ya que está hecha. Me dice, no puedo porque no sé cómo localizarlas. O sea, no tengo sus nombres, pues. Y a muchas de ellas ni les vi la cara, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo, digamos, de estrategia de seguridad, que es un protocolo muy, es decir, quién entra, quién sale, quién está en la puerta, ¿no? Que se va perfeccionando con el tiempo, ¿no? Es decir, que van aprendiendo cosas y van perfeccionando, pues se van haciendo una suerte casi como de célula, ¿no? Es decir, de este tipo de trabajo, ¿no? Así. Entonces, bueno, y eso también es importante para sostener la toma, ¿no? Es decir, no estamos hablando de que ahí vamos cualquier improvisada y a ver cómo le hacemos y cerramos ahorita el instituto, ¿no? O sea, es toda una planeación, pues, ¿no? Y hay que ver que tiene que también partir, digamos, es muy importante el compromiso, ¿no? Es decir, nos vamos a quedar aquí y nos vamos a quedar aquí, o sea, no, de aquí no se mueve nadie. Entonces, a mí todo eso me ha parecido de una gran fortaleza y una gran convicción de que las cosas tiene que cambiar al interior de las instituciones de educación superior, en este caso al interior de la UNAM, pues que es un monstruo mayúsculo, ¿no? Inconmensurable, pero que yo creo que la idea, o sea, digamos, los activismos feministas nos están mostrando, pues justamente la potencialidad política que las estudiantes están ahorita encarnando en términos de, digamos, trasladar todas nuestras demandas y interrogaciones al sistema patriarcal, capitalista, heteronormado, etcétera, etcétera, que nos violenta al espacio universitario, en donde o sea, a mí me parece absolutamente cuestionable que nosotros al interior de la universidad pues sigamos participando en la perpetración de sistemas de opresión de esta naturaleza, ¿no? Es decir, aquí deberían los profesionales y las profesionales pues interrogarse, ¿no? Los privilegios, las jerarquías, los autoritarismos, pues para que no se conviertan en el abogado gandaya, en el médico que ejerce violencia obstétrica en el hospital, en la socióloga, quién sabe qué, no es decir, sino que podamos realmente transformar esos 4 o 5 años que el estudiantado pasa por aquí, pues realmente haga algo en ellos, pues este tránsito, ¿no? Entonces, creo que los activismos feministas en ese sentido nos están poniendo pues muchos retos a quienes no somos estudiantes, pero formamos parte de las comunidades académicas y docentes, y también creo yo que nos están apuntando hacia un tipo, digamos, de mirada que tiene que ver y que dialoga, digamos, pues con cómo conceptualizar y cómo problematizar los nuevos movimientos sociales, si seguimos hablando de movimientos por olas, en el caso de los feminismos, es decir, como muchas interrogantes que quedan ahí, ¿no? Pero que en el caso de lo que les estoy presentando yo, a mí lo que me pareció bien interesante fue que volteáramos a ver el papel que están jugando las emociones en
que no es nuevo, ¿no? El vínculo movimientos sociales, emociones es un tema de conversación desde hace muchísimo tiempo y hay muchos autores muy conocidos, pero en el caso del activismo feminista, sobre todo de este tipo, el urbano, ¿no? el universitario, el urbano, pues es un activismo que generalmente es muy estridente hacia afuera, pero poco sabemos de lo que pasa con quienes encarnan ese activismo hacia adentro, ¿no? Entonces, bueno, creo que el ejemplo del trabajo que se hizo en la UNAM con el tema de las tomas y bueno, el fenómeno de las tomas, pues da elementos pues, para seguir discutiendo esto, porque no me parece que esto, o sea, yo creo que el activismo feminista universitario apenas está empezando, ¿no? Es decir, en la Ciudad de México es muy potente, ya está muy organizado, pero poco a poco creo yo que en otros estados pues se va a ir desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo dejaría aquí, pues para que tengamos una conversación. Muchas gracias por su escucha. Muchas gracias, Charlene. Muy interesante, sobre todo esa mirada hacia adentro, ¿no? Que decía que efectivamente desconocemos. Y no sé si mejor, si tienen pregunta al público, si quieren participar.